Muy buenos días, señoritas y jóvenes, ¿cómo están? Si me escuchan, por favor, ¿han comprendido? ¿Alguien, por favor? Y se ve. Inge se Ya. escucha. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar prácticamente con lo que estábamos viendo, la ley SAFCO, ¿no? ¿Han visto sus notas? Está en el Classroom, ¿no? Sí, sí, en el Classroom está. ¿Todo está bien? Singe, sugiero que al final de la clase podría haber reclamos, Singe. Ya sí, estaría bien. A Bien. ver, Inge, fuera de eso, ¿será que un solucionario tal vez? Eran creo que por filas, ¿no? ya podemos correr. Así por este medio también es revisar el examen, ¿no? Y ver, ¿no? Las respuestas de quién, cómo estaban, todo eso. Bueno, Bien, entonces vamos a continuar con las clases. Habíamos indicado que la ley SAFCO, la ley 1178, han visto que les he mandado en PDF, ¿no? La ley. Espero que lo hayan visto, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, después de toda la introducción que hemos hecho, em, habíamos indicado que esta ley, a manera de comentario, ha sido pues promulgada, aprobada el año 1992, ¿no? Cuando el presidente Jaime Paz Zamora era presidente en ese tiempo, ¿no? El papá del actual presidente. Entonces, bueno, era una propuesta de su gobierno cuando era candidato. Entonces ha dicho que vamos a hacer una ley de tal forma que regulemos el manejo de los bienes del Estado. Porque antes de esta ley, era pues manejar los bienes del Estado, todo era un desorden, diremos, ¿no? Entonces, ya cada uno ya veía cómo va a manejar, con normas internas en las instituciones, todo eso. Entonces, esta ley, la ley SAFCO, ha sido aprobada en ese año para justamente ya evitar el mal manejo de los bienes del Estado. Ustedes saben que a veces todos somos diferentes, pero cuando uno tiene la posibilidad de manejar los bienes del Estado, a veces uno se aprovecha y lo maneja no bien, diremos, ¿no? Sino discrecionalmente, desordenadamente, y hasta muchos, diremos, se aprovechan de los bienes del Estado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en esos tiempos, antes de la ley, antes del 92, eh, hasta en las instituciones donde hay tractores, volquetas, desaparecían las volquetas, ¿no? O sea, no sabía cómo era, todo un desorden, pero ya una vez que ha habido esta norma, entonces prácticamente ya se ha regulado, ¿no? Y bueno, lo bueno es que a partir de ese momento ahí está, ¿no? Que ustedes como ingenieros, de todas maneras, van a trabajar con esta ley, ya sea como funcionarios públicos que van a trabajar en alguna institución pública, alcaldía, gobernación, los aparatos del Estado, todo, o si no, de afuera, pero de todas maneras sí tenemos que ver con los recursos del Estado. O sea, de afuera quiere decir empresarios, por decir.
un empresario, como va a recibir dinero del Estado, entonces tiene que someterse a estas normas, ¿no? Mm, por ejemplo, las empresas que están construyendo la UPEA, las aulas, etcétera, etcétera, están regidas por esta norma, ¿no? De una u otra forma. Entonces, como ya habíamos indicado anteriormente, esta ley es para aplicar a todas las instituciones del Estado, ¿ya? A todas las instituciones del Estado. Ya, entonces, podemos ver en la pantalla las finalidades de esta ley, ¿no? Ya hemos visto la anterior clase, pero vamos a repetir para un poco más, diremos, tomar conciencia de esto, ¿no? Esta norma, la ley SAPCO, la ley 1178, busca pues que los bienes del Estado se manejen en forma eficiente y en forma eficaz, ¿no? En realidad, no es una norma que cuando van a trabajar, ustedes por ejemplo van a trabajar, ya no es que hay que tenerlo miedo, ¿no? Sino que hay que leerlo y también es bueno, de alguna forma es un freno para que todas las cosas del Estado podamos manejar bien, ¿ya? Estado, cuando hablo así, todos los bienes, ¿no? Tanto económicos, bienes, bienes muebles, todo lo que se refiere del Estado, todo, 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 absolutamente todo. ¿Ya? Entonces uno tiene que rendir cuentas sobre el manejo de esos bienes, ¿ya? Sobre el manejo de esos bienes tiene que rendir cuentas. Entonces, se tiene que manejar todos los bienes del Estado en forma eficiente y en forma eficaz. Así como se ve en la pantalla, ¿ya? Se define para esta norma la eficiencia en que se tiene que cumplir los objetivos que está planteándose. Esa parte, ¿no? Esa parte se tiene que cumplir, ¿ya? Entonces, se tiene que cumplir lo que dice eficacia, ¿no? Y eficiente es, bueno, mejor si cumplimos, pero además, diremos, en menos tiempo y con menos dinero, eso quiere decir, ¿no? Entonces, por eso es eficiente y eficaz. Eficaz, cuando es eficacia, es ser eficiente, significa que tenemos que cumplir, ya, en todo. Diremos, vayámonos a nuestro diario, diremos, en las clases. El que hace sus prácticas, diremos, es eficiente, diremos, ¿no? En la fecha establecida, etcétera, etcétera, ¿no? En el tiempo establecido. Pero si lo hace más antes y más bonito, también además es eficaz, ¿no? Entonces a eso se refiere. Todas las obligaciones cumplir en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ahora esta ley, ya la ley sacó aquí en el inciso A, podemos ver en la parte de arriba, ya, en la parte de arriba, nos permite programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz, eficiente de los recursos públicos, ¿ya? En los recursos públicos. Entonces, los públicos, se aplica esta norma en el sector público, o sea, en las instituciones del Estado, no se aplica, o sea, un privado puede manejar su dinero como vea conveniente, ¿no es cierto? En este caso, ustedes son privados, por ejemplo, ustedes deben tener dinero o algunos bienes, ustedes ven la forma de manejar, ¿no? Pero nada que ver con el Estado. Pero sí las cosas de la universidad, por ejemplo, de la UPEA, ¿no? Ahí tenemos muebles, pizarrones, aulas, diremos datación, eso hay que manejarlo de acuerdo a esta norma, de acuerdo a esa norma. ¿Por qué? Porque son bienes del Estado, ¿no? Además, tener la información adecuada, la información útil. En el inciso B dice disponer de una información útil y confiable, dice. O sea, eh, con esta norma, inmediatamente la autoridad de que tenemos esta norma, con una tecla en la computadora tendrían que decir, sí, esto es el estado de resultados
en este caso digamos, muchos rector, vicerrector y otros pueden tener, disponer de una información útil, confiable, seguro. Así. Otro, con esta norma también el inciso, en el inciso C, abajo, indica lo siguiente, ¿no? A ver, indica de que lograr que todo servidor público, ¿ya? En el inciso C abajo estamos, ¿no? Sin distinción de jerarquía, o sea, todos los servidores públicos asuman plena responsabilidad de los actos, rindiendo cuentas no solo por los objetivos, sino a los que se destinaron los recursos públicos que fueron confiados. O sea, todos, desde la autoridad máxima hasta el funcionario de jerarquía más inferior, digamos, tiene que rendir por sus actos, por lo que está haciendo. Cada uno, lógicamente, tiene su responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, el rector tiene una responsabilidad en su manual de funciones, tiene que cumplir esa, ¿no? Y también, diremos, no sé, ¿cuál cargo será? Tal vez diremos, no sé, tal vez la guardia o la limpieza, no sé. Entonces tienen la obligación, ¿no? De cumplir. Y además, si algo malo pasa, entonces tienen que ser responsables de esos actos y si corresponde también sancionar cuando corresponda. Ya, imagínense, yo ya estoy empezando a hablar de sanción, ¿no es cierto? Esa dice en la parte C, ¿ya? En el inciso C. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad de sus actos. Ya, rindiendo cuentas, dice, ¿no? No solo por los objetivos a los cuales fueron destinados, ¿no? Entonces, eso ya, aquí en el A habíamos dicho, no, etcétera, ¿no? Luego, en inciso B, habíamos dicho, es para tener una norma sirve para programar la información. Puede ser que tarde, digamos, en conseguir, pero tiene que ser confiable. Luego, el servidor público tiene que asumir plena responsabilidad de su función, ¿ya? Y esta norma también hace que, en el inciso D estamos viendo, desarrollar la capacidad administrativa, dice, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que en esta norma mismo dice también que eh, a los funcionarios públicos hay que capacitarlos en diferentes rubros, ¿no? Tanto en esta norma, en otras normas, etcétera, etcétera. Tampoco es que al servidor público se lo abandona, ¿no? Sino que tiene que capacitarlo. Eso pasa en las instituciones públicas, los capacitan, dan cursos, digamos, de capacitación. O, en último caso, les dice, tienes que tener un certificado de tal forma que puedes ir a pasar donde sea clases de esta ley y de otras más, trae un certificado de que has, ¿ya? Entonces dice en el D, desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? Sí, Inge. La ley SAFCO, ¿no? Sí, Inge. La ley SAFCO. Entonces, es una norma, pues, esta que regula el manejo de los bienes del Estado. O sea, prácticamente no es una norma que tiene que aplicarse en las instituciones privadas, ¿no? O sea, una empresa, nada que ver, diríamos, pero sí todos los que trabajan en las instituciones del Estado. O sea, me refiero a las alcaldías, me refiero a las universidades, ministerios, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que cumplirse. A ver, algo pasó con mi pantalla. ¿Han escuchado hablar alguna vez de esta norma?
A ver, jóvenes, ¿han escuchado hablar de esta norma o no? A ver, ¿qué dices, Alison? Alison, Sí, ingeniero. ¿has escuchado hablar de esta norma o no? De la ley SAPCO. Disculpe, ingeniero, mi señal es un poco mal. No escuché, perdón.
Inge. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿Alguien me escucha? Ahora sí, ¿no? Ya, muy bien. Se me ha perdido. Estoy volviendo al punto donde estábamos hablando. ¿Dónde estamos, pues? ¿Qué estábamos? Ah, no, creo que estábamos aquí arriba. Ujú. Ujú. Ahí estábamos. Bien, entonces continuamos con la ley SAPCO. Ese es el objetivo de la ley SAPCO, ¿no? Eh, Regula prácticamente que el servidor público cumple su función, ya en forma eficaz, eficiente. Bien, parecería, diremos, algo muy complicado tal vez al principio, ¿no? Pero para todos esos pasos para cumplir un objetivo, todo existen las normas, están aquí los reglamentos y todo eso. O sea, uno tampoco se pierde, diremos, ¿no? La cosa es aplicarlo. Ustedes, después de esta clase, seguramente nuevamente van a tener que ya para trabajar, por ejemplo, leerlo esta ley y cómo se maneja, ¿no? ¿En qué parte, diremos, dónde entran ustedes? Ya. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? De la ley, es manejar los recursos del Estado. Todo me refiero, los recursos me refiero dinero, bienes, muebles, etcétera, etcétera, en forma eficaz y eficiente. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿a quiénes se le aplica? O sea, ¿quiénes deben aplicar?
todas las instituciones del Estado, todos, absolutamente todos. Ya aquí estaba poniendo en esto, diremos, en este cuadro, estaba poniendo de que sea prácticamente todo. ¿Qué significa todo? Las universidades, la Contraloría, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿ya? Porque al final, al cabo, todo es también del Estado, ¿no es cierto? Entonces, deben cumplir con esta norma. Todos. La, desde del presidente hasta todos los funcionarios públicos, los parlamentarios, todos. ¿Ya? Bien, entonces eso quiere decir tres cosas que hemos elaborado así. Ahora, para cumplir esta ley, aquí tenemos ya 8 sistemas. Fíjense aquí, uno, sistema de programación de operaciones, sistema de presupuesto, sistema de organización administrativa, sistema de administración personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería, crédito público, sistema de contaduría y sistema de control. ¿Ya? Entonces, estos son los 8 sistemas que tenemos en la ley SACO. Bien importantes estos 8 sistemas. ¿Ya? Desde que, a ver, imagínense un proyecto cualquiera, imagínense, que van a administrar todos, y así lo vamos a tomar como, digamos, a la institución también. Entonces, al principio hay que programar las operaciones, ¿no? Hay que programar. Cualquier cosa, ustedes siempre vamos a programar inicialmente. Luego, para eso tenemos que ver si en el sistema de presupuesto, si tenemos dinero o no para eso que estamos planificando hacer. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos dinero y sabemos que hay dinero que para ese nuestro proyecto, entonces tenemos que organizarnos ahora, tenemos que ver cómo lo vamos a manejar administrativamente, es el sistema de organización administrativa. Y para cumplir ese fin, tenemos que tener un sistema de administración de personal. Entonces, diremos, ¿no?, que tenemos que contratar personal con ciertas capacidades, diremos, para ciertos profesionales de ciertos rubros, ¿no? Y, y para lograr, una vez que ya tenemos eso, tenemos que hacer el sistema de administración de bienes y servicios, es contratar, ya sea vas a comprar algún material o vas a contratar a una empresa. Entonces, el sistema de administración de bienes, ese es el famoso SAPS, ¿no? SAPS, Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Y una vez que estamos ahí, ya tenemos contratado, entonces tenemos que pagar también, ¿no? Y en el momento de pagar, tenemos que ver si tenemos dinero en la parte de la caja o vamos a manejar el crédito. Tenemos tal vez un crédito de financiamiento, etcétera, se va a manejar. Y una vez que se tiene esto, se tiene que pagar. Ya, una vez ejecutado esto, se tiene que pagar. Es el sistema de contabilidad integrada. Luego, para ver si todo lo que hemos hecho está bien, hay el sistema de control gubernamental. ¿Ya? Son los 8 sistemas. Esta es una pregunta clave del examen, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son los 8 sistemas? ¿No? El sistema de programaciones, presupuesto, organización, ayuda de personal, bienes y servicios, tesorería, crédito, sistema de contabilidad y control gubernamental. Evidentemente esto, usted sería bueno que, reitero, después de las clases, diremos en otro momento, lo que les he mandado lo lean. Es bien importante, porque ustedes, bueno, ya van a ser ingenieros y por lo tanto, el que maneja esta parte de la ley SAPCO y la otra más que es, van a ver, el sistema de administración de bienes y servicios, prácticamente es una especialidad en las instituciones públicas, ¿no? Es el que domine esto o el que sabe, entonces está asegurado hasta en el trabajo, pues, ¿no? Entonces ya las etapas del proceso administrativo es, primero es planificar, aquí hay que planificar. Luego hay que organizarse, luego hay que ejecutar y luego se controla. Por eso la planificación, organización, ejecución y control. ¿Ya? Ahí tenemos. Como verán ustedes, tampoco es que todo es misterioso, por decir. En todos estos sistemas que les digo, sistema de programación, sistema de presupuesto, tiene su propia norma, tiene su propio manual. Entonces, es lo más leer y aprender, ¿no? Y aplicar en las instituciones públicas.
Bien. Entonces, para programar tenemos sistema de programación de operaciones, sistema de organización administrativa, sistema de presupuestos, ¿no? Luego tenemos para ejecutar, tenemos sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, de tesorería, crédito público y contabilidad integrada, ¿no? Y para controlar tenemos el control interno y el control externo. Ya, entonces, cualquier digamos, institución tiene que haber estas oficinas encargadas de esta parte. Ustedes en algún momento se van a fijar en nuestra universidad, en la UPA, tenemos una oficina, ya, que seguramente este es el sistema de programación, operaciones, toda esa parte está en, digamos, queremos construir una obra, está en, en, en la parte técnica, ¿no? Y estos ya en la parte contable, ¿no? Contable, y también el control. Y entonces, como verán, todo el manejo de los bienes del Estado tiene más o menos esta forma de administración, ¿no? Bien, para eso, ¿quién es la encargada o el encargado? Ya, en una institución siempre se tiene la máxima autoridad ejecutiva. La máxima autoridad ejecutiva, digamos, en una alcaldía es el alcalde, ¿no? En un ministerio es el ministro, en la universidad es el rector. Entonces, para cada caso tiene que hacer pues que funcione, ¿no? Cada uno de esos temas, ¿no? Como es un reglamento específico, entonces en forma administrativa nomás hay que aprobarlo. ¿Por qué hay diferencia entre los reglamentos específicos, no? Porque, por ejemplo, las funciones de la universidad son bien diferentes a las funciones de una alcaldía, ¿no? Entonces, para cada caso, para cada sistema que hemos visto, ya los 8 sistemas, tiene que tener su reglamento específico. La universidad tiene su reglamento específico, las alcaldías tienen su reglamento específico, las gobernaciones, poco las alcaldías, no son todas iguales y no todos hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una alcaldía de Achacachi, por decir, no hace las cosas igual, es un sector, porque no tampoco es todo minero, aurífero, sus funciones son atender esa área, esa parte, ¿no? Pero de Achacachi, por si las funciones más son de agrícolas, diremos, ¿no? Entonces, como verán, son totalmente diferentes. Por lo tanto, tienen que tener sus reglamentos específicos. Puede ser que, en cierta manera, estos reglamentos a veces hagan que sea más rápido, menos rápido, etcétera, etcétera. Ustedes como funcionarios pueden sugerir cambiar algo de la normativa dentro de la institución. Por específico significa para cada institución, ¿no? Obligados a tener. Y cuando ustedes trabajen en la institución, si no lo tiene este reglamento específico, tienen que hacerlo hacer, o si ya tienen que leerlo, ¿ya? Por decir, quieren comprar una llanta para una volqueta, una volqueta que tiene la alcaldía. El reglamento específico, cuál es el procedimiento para comprar la llanta. Ya, como les digo, no pues si fuera de una persona cualquiera, digamos, que puede comprar en cualquier momento una llanta, ¿no? Pero en las instituciones públicas es comprar la llanta, hay que cumplir ciertos requisitos, normas, ¿no? Para comprar la llanta. ¿Está bien? Ariel, ¿estás en la ola? Claro, Inge, aquí estoy. Claro, Inge, aquí estoy. Ah, ya. Limber, Igual, Inge, acá estoy. Limber. Igual, Inge, aquí estoy. Ya, ¿estás tomando lista? Asistencia. Sí, Inge, estoy Sí, sacando Inge, estoy sacando capturas. capturas. Ya, sí, sí, porque ya tenemos que ir preparándonos, creo que próximo mes ya es exámenes finales, ¿no? A ¿Cuándo es el fin de examen mes, final? a ¿Quién fin de mes, sabe? ¿Ah? ¿Cuándo? Creo que es fin de Creo este que es mes, fin de este mes. ¿De este mes? ¿De junio? sí, o inicios de Sí, julio. o inicios de julio. Sí, pues ya en julio ya sabe ser normalmente, ¿no? A ver, no me he fijado, pero ya hay que ir preparando, ¿ya? Me va a estar, Limber va a estar preparando la asistencia. Sí, sí, Inge.
Me deben prácticas, ya algunos ya saben sus notas. Ya, entonces continuamos. Bueno, dentro de lo que son las funciones de las entidades del Estado, ya, y de las instituciones públicas, no todos hacen lo mismo, ya, o sea, me refiero, cada institución tiene su obligación, qué cosa tiene que hacer. Por ejemplo, la UPA, dentro de sus atribuciones, está pues hacer, primero, impartirla, hacer que se cumpla la enseñanza, ¿no? El aprendizaje. Y segundo, dentro de eso también está pues, hacer sus aulas, sus laboratorios, ¿no es cierto? Pero no puede hacer nada que ver con las calles, por decir, ¿no? Entonces, no está en su obligación hacer las calles. Pero ahora si vamos a la alcaldía, también la alcaldía tiene sus obligaciones. Las calles, por ejemplo, las calzadas, las aceras, los cordones de acera, tiene que hacerlos la alcaldía. Como verán, el construir escuelas, puestos de salud, está en esas alcaldías, digamos, ¿no? Y en las alcaldías del campo también hacer caminos, etcétera. Entonces, como verán, cada institución tiene su propia obligación y además no pueden hacerlo diversidad. Está una avenida, digamos, ¿no? Entonces, es obligación, pues, de la alcaldía hacer el mantenimiento de esa avenida, ¿ya? Cambiar pavimentos, no sé. Y no es obligación de la UPA, por lo tanto, no tiene que meterse, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, ahora para eso hay los planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿ya? Es necesario esto, planificar, porque ustedes que van a trabajar en instituciones públicas, la planificación es bien importante y qué cosas vamos a hacer este año, por decir. Esos son a corto plazo. ¿Qué cosas vamos a hacer ¿no? ¿Y qué cosas vamos a hacer de aquí a 25 años? Eso ya es un plano a largo plazo. Es los que son a corto plazo, que es tipos anuales. Cada año hay que hacer un POA, ¿no? Alcaldías, en las gobernaciones, en la universidad, y en todo lugar, cada año hay que hacer el POA, porque el gobierno central dice, señores, este año les va a llegar tanto de dinero, entonces hay que ver cómo ese dinero se va a manejar, ¿ya? Eso es, ¿no? Eh, ahora, ¿de dónde tanto te va a llegar este año? Pero no le dice te va a llegar en enero, ¿no? Ni en febrero, sino paulatinamente va a ir llegando ese dinero. Cuando hemos visto el tema de los impuestos, hemos dicho que el Estado para cumplir sus fines necesita dinero, ¿no? Dinero diremos, de los recursos naturales, de las regalías y de los impuestos, ¿no? Entonces, esos impuestos pagamos, pues, en enero, ¿no? Tampoco en febrero, marzo, sino va en el transcurrir del año, del tiempo, diremos, ¿no? Por tanto, ese dinero va pues a las alcaldías, ese dinero, ¿no? Ese dinero va también a las universidades, ese dinero va también a, que es decir, pues, a las gobernaciones. Entonces, poco a poco, cada mes no ve, entonces eh, ese, por ejemplo, hay que pagar y automáticamente va pues a las alcaldías. Ahorita, por ejemplo, que tenemos bloqueos en La Paz, por ejemplo, no está generando dinero. Ustedes saben que ya no se debe estar consumiendo la misma cantidad de cemento, por lo tanto ya no se está facturando y ya no están pagando impuestos para el Estado. También ya no se está consumiendo la misma cantidad de fierro, por ejemplo, de construcción. Ya no hay facturación, ya no están pagando, eso ya no se paga. Y así, y así. Entonces vemos que en este momento, por ejemplo, en La Paz,
no está generando recursos económicos y eso pues tiene su efecto, ¿no? A comparación de otros departamentos que creo que están trabajando normal en otros lugares, en Cochabamba, en Santa Cruz, están a full trabajando normal, pues, ¿no? Entonces, ellos tienen su tipo de dinero. Entonces, como verán, en función de ese dinero hay que planificar. Reitero, cada año el gobierno central dice a las instituciones públicas, le va a tener, o sea, ustedes, Universidad Pública del Alto, van a tener esta cantidad de dinero. Hagan su POA, así les dice. ¿Ya? Y por eso es que nosotros hacemos POA, pues, ¿no? En todas las instituciones públicas. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? A ver, ¿puede hacerlo? Por el momento creo que no, Inge. Inge, su micrófono. Sí, 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 ya. Entonces,
volviendo aquí. Tenemos que tener, ¿no? Para el sistema de programación de operaciones, eh, estar claro, ¿no? Tener el objetivo, tener el POA. Para nosotros el POA es bien importante, ¿no? Para los ingenieros, porque si vas a trabajar en función pública, el POA tenemos que cumplir. En la parte que corresponda, seguramente tenemos que cumplir. Diríamos, en una alcaldía tenemos 10 obras, tendríamos que ejecutar las 10 obras, pues, ¿no? Y ver qué está fallando, qué está pasando, si estamos cumpliendo o no. Entonces, también, además, tenemos que tener una información confiable, útil y oportuna. Ustedes como ingenieros tienen que exigir, ¿no? Tienen que tener cierto personal, de tal forma que tienes que decirle, bueno, a ver, esta obra, ¿en qué está más o menos? ¿No? ¿Qué falta? ¿Por qué está retardándose? Te dirá, no, no han pagado, algo dirá, pero tienes que tener una información útil, confiable, oportuna, esa información, ¿no? Y cuando estamos haciendo con el POA, por ejemplo, sí, de una vez tenemos que evaluarnos también y decir, a ver, ya estamos terminando el POA, ¿qué está fallando, diríamos, en nuestra parte de ejecución, en el POA, ¿no? Entonces, controlar. ¿Por qué? Porque el dinero programado se tiene que gastar. La autoridad máxima tiene que obligar a los funcionarios si está programado. O sea, ¿por qué no está construyéndose en puentes si está programado? ¿No? ¿Por qué no están gastando el dinero en aula porque si está programado? ¿Por qué no están construyendo así? ¿No? Y ustedes también tienen la obligación de tener, bueno, pues hacer el seguimiento, ¿no? Así. El sistema de organización administrativa, entonces aquí tenemos que tener una parte administrativa que cumpla con los objetivos, que tenga ciertas atribuciones y que se evite, diríamos, con este sistema evitamos de que haya duplicidad de cargos o duplicidad de funciones, etcétera, ¿no? Así. Luego tenemos el sistema de presupuesto. Lógicamente, nosotros, o sea, para programar algo, un POA, tenemos que tener, pues, cuánto de dinero va a haber, ¿no? Por ahí queremos hacer 10 construcciones y no nos alcanza el dinero ni para 5. Entonces, la base fundamental es el sistema de presupuesto. El sistema de presupuestos es una oficina que tiene que darnos ese dato, ¿no? ¿Va a haber dinero o no va a haber dinero? Eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también debe, en las instituciones siempre tiene que haber esta oficina, tiene que tener la información. Ahí en función de eso hacemos el POA y también eso lo significa que tienes que tener un oportuno, diríamos, en su momento, ¿no? Ahora, en el tema de presupuestos, tiene que haber principios de equilibrio, sostenibilidad, transparencia, universalidad y flexibilidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, con equilibrio tenemos que satisfacer las necesidades. Por ejemplo, en la UPEA, ¿no? Tiene que programarse qué se necesita en las carreras, en diferentes áreas. Entonces tiene que hacerse diremos, ese principio de equilibrio ahí, ¿no? Y además, no es que se haga y se lo abandone, tiene que ser sostenible, ¿no? Tiene que ser sostenible. Tiene que haber una información transparente, tiene que llegar a la universalidad, o sea, no tiene que ser solamente para algunas personas. Y en cierto momento también el presupuesto no tiene que ser cerrado, sino que también tiene que haber cierta flexibilidad. Inge, Sí, adelante. una Una consulta. consulta. ¿Habrá otra forma de ¿Habrá otra ampliar el forma POA de ampliar el o no, POA, aparte del censo? aparte del censo? Perdón, ¿cómo decía? ¿Cuál era la pregunta? No escuché bien. ¿Habrá alguna manera ¿Habrá alguna de manera aumentar el de POA de un aumentar el municipio POA de un sin el censo? municipio sin el censo? Ah, ya. Bien. Bueno, diríamos un municipio, ¿no? Como decía, cada institución tiene su propia forma de manejar sus recursos. En las alcaldías hay pues los ingresos propios también, ¿no? De alguna forma hay cobro de impuestos, diremos, en la UPEA, por ejemplo, tenemos
ingresos propios, pues, como certificados, los de timbres, todo eso, ¿no? Entonces, cada institución tiene su manera y particularidades, ¿no? Pero ahora aquí, eh, todos los alcaldes, todas las autoridades manejan pues dineros del Estado. El Estado, el gobierno les dice cuánto van a dinero tener. Entonces, esa administración es bien importante. ¿Por qué? Porque diremos que una alcaldía quiere hacer un puente, ¿ya? Y diremos que le va a costar $1 millón de bolivianos el puente. Diremos que es más o menos de unos 20 metros, ¿ya? Más o menos, un presupuesto aproximado. 1 millón de bolivianos. Si la alcaldía hace con su propio dinero, mucha va a tener que tener 1 millón de bolivianos destinado a ese proyecto, ¿no? Pero también puede buscar pues, apalancamientos, ¿no? Puede ir a otras instituciones que el Fondo Indígena, el PAR, la UPRE, varias instituciones que hacen estos proyectos. Entonces, en esa institución, en lugar de gastar 1 millón de bolivianos, solamente se aporta una contraparte, que normalmente diremos, vas a ser un 15%, 20%, depende también de qué instituciones. Entonces, de esa forma, se hace que los proyectos, ese dinero que va a llegar del gobierno, abastezca más. ¿Ya? No se puede pedir más de lo que está establecido pues en el gobierno, porque automáticamente ese dinero, el dinero que llega a las alcaldías de parte del gobierno, viene en función de la cantidad de habitantes que tiene. Por eso es bien importante el censo, ¿no? El censo que ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el Alto tiene una cantidad de habitantes. Cada habitante, más o menos, le corresponde por decir, por cada año varía también, ¿no? Por año le corresponde, por decir, unos habitantes, va a recibir más dinero, unos 400 bolivianos, ¿no? Por cada habitante. Tiene que ya, todo eso. El municipio, lógicamente, el municipio que no tenga mucho habitante, lógicamente menos dinero, porque esa es la forma de, ¿no? Hacia las alcaldías. 11 en la universidad, un porcentaje de dinero distribuido, distribuir el dinero a las universidades. O sea, son 11 universidades, ¿no? Se dice, distribuyen función a sus aspectos, alumbre, nunca de limber ¿no? Por forma, diríamos, aumentar el precio es ir a las instituciones públicas, también de aumento el presupuesto, como les digo, al asiento. De ahí también pues, pues, con por ejemplo, hay una institución que se llama la UPSA, en la oficina, en el colegio. Entonces, cuando uno es en el gobierno, ¿ah? Entonces, solo quiere una contraparte. El dinero de la alcaldía aumenta, pues, aumenta. Es el gobierno, son obras del gobierno, no son precisamente de la alcaldía. ¿Ya? Entonces, ahora se puede generar alguna cantidad de dinero. Ustedes ya hemos visto el tema de impuestos. Ustedes pueden sugerir cobrar tasas, patentes o aplicar ciertos impuestos ya establecidos, pero en algún lugar. Por ejemplo, muchas poblaciones, eh, alcaldías, no tienen bien saneado su parte urbana. Y cuando no tiene eso, pues no pagan, no pagan presupuesto, no pagan impuestos, ¿no? Las casas, digamos. Eso ustedes como ingenieros pueden ver, a ver, decir, ¿por qué esta mancha urbana, o sea, ya no paga? Tiene que pagar porque, y eso es un procedimiento hay que aprobar en el Consejo Municipal, en la alcaldía, ¿ya? Bien, eso es, ¿no? Entonces, ahora, en esta parte ya mm, ¿qué significa el sistema de admisión de personal? SAP, medio conocido para nosotros este SAP, ¿no?
SAP estructural, hay un programa, ¿no ve? Pero el SAP, en este caso, el Sistema de Administración Personal. O sea, es que las instituciones públicas ah, tienen que, pues, para que su personal sea legal, es convocar a, diremos, a competencias mediante el SICOES, ¿no? Entonces, ahí hacen un llamamiento de personal y les contratan. Eso es lo más correcto, ¿no? Pero a veces eso no ocurre, pero aquí la norma nos dice que hay que ser de esa forma, ¿no? No hay que, diremos, tener duplicidad de personal, tiene que tener el personal contratado, tiene que tener sus fines para que mucho personal también. ¿Por qué? Porque la ley nos obliga a tener, a gastar plata, ya, en la partida 100 se llama. Entonces, no podemos destinar harto personal y hacer que las alcaldías tengan bastante personal bueno, más el dinero se va a, 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 a pagar sueldos nomás, diríamos, ¿no? Eso no tiene que ocurrir. Está regido, está normado eso, ¿ya? Solamente puedes, eso es la partida 100. Entonces, tenemos que con el sistema de emisión de personal, ya, tenemos que ver los puestos necesarios, no tener puestos dobles, diremos, innecesarios, ¿no? No sé, ustedes imagínense que lo más cerca que estamos es la Universidad Pública del Alto, ¿no? Ahí vean a ver si hay personal suficiente o falta o creen que sobra. Mucho lugar, ¿cómo se llama? Seguro, no sé, a veces veo mucho un montón de guardias municipales, seguridades en la UPEA, esas cosas ocurren, o en algunos lugares eh, mucho personal o poco personal también. Entonces, ahí tenemos que ver esto con la atención de personal, ¿no? Tienes que puestos de trabajo efectivamente necesarios. Otro, los de por ejemplo, lógicamente, si queremos un chofer, tenemos que poner sus requisitos, ¿no? Y mecánicos, chofer con categoría, diremos, A, B, mecánicos, para ese pues, C, etcétera, ¿no? ¿Ya? Ustedes saben que, por ejemplo, las categorías de trabajo, categorías A o la categoría B igual son solamente hasta cierta cantidad de personas que pueden manejar, y la C ya es algo más amplio, ¿no? Entonces, hay los requisitos y luego hay que también ver cómo se va a evaluar, ¿no? Hasta los ingenieros, pues, ¿no es cierto? Ustedes, diremos, se van, tiene que haber, estamos en la parte uno, ¿no? Ahora se va a evaluar al personal, o sea, que civil, luego ver sus capacidades, etcétera. Hay hasta los éxitos, ¿no? Ya, seguramente habrán que se van a presentar que ser un supervisor, hay que evaluar, tal vez, entonces, seguro que tal vez, o con cierto conocimiento en ciertas áreas, ¿no? ¿Ya? Y bueno, paulatinamente, también hacer que éstas transmitan sus conocimientos. Entonces, el SAP determina y establece también cómo se va a hacer la captación de recursos humanos, ¿no? Y al final, después de eso, también hay un procedimiento para el retiro, ¿no? Vamos a ver esta parte en la Ley General del Trabajo, pero aquí quiero decir que funcionarios, el estatuto del FICOS, funcionario público, ¿no? Con la Ley General del Trabajo. Entonces, lamentablemente, a veces nuestras autoridades máximas, como el presidente, ministro, dicen que apoyan a los trabajadores, pero normalmente los funcionarios públicos son abandonados. Cuando quiere el alcalde, ya, hasta luego, le dice, listo, chao, sin ninguna contemplación, ¿no? Lamentablemente es así, no hay eh, algo que les pueda cubrir, proteger a los servidores públicos. Otra cosa es los que trabajan en instituciones privadas, ¿no?
diremos en Pepsi Cola, no sé, en instituciones públicas Coca-Cola, no, sino todos son otros, ¿no? Pero aquí en los servidores públicos, en que estamos hablando en este momento, no son protegidos los funcionarios públicos. Cualquier momento les dice hasta luego, listo, ya, chao, gracias. Bueno, entonces, esta norma del personal también tiene su propia, aquí está en el Decreto Supremo número 2611, ahí está, cómo hay que captar, cómo hay que hacer el procedimiento, ahí está. ¿Ya? Entonces, en el sistema de administración de personal tenemos digamos, un procedimiento, ¿no? Para captar el personal, ¿ya? Luego, hacer que trabajen y que cumplan las disposiciones. Y bueno, lógicamente tiene que ser administrado por una persona, ¿no? Que esa persona, depende de las instituciones, por en muchos lugares se llama eh, eh, recursos humanos, se llama, ¿no? Recursos humanos se llama. Entonces, para que nuestra institución, diremos, trabaje bien, tenemos que dotar un personal adecuado, tenemos que hacer su evaluación de desempeño, tenemos que ver también cómo en algunos casos se puede mover al personal, tenemos que tener la capacitación productiva y el registro del personal, ¿no? No se puede tener personal, diremos, por demás, ¿ya? O en algunos puestos innecesarios. Pero a veces eso no ocurre, ¿no? En esas públicas, por ejemplo, a veces hay personal, creo que por demás en unos lugares. Un día es un tema, diríamos, aparte para conversar, ¿no? Así. Luego tenemos el sistema de admisión de bienes y servicios. Con esta norma, ya, con esta norma esta norma nos permite contratar y manejar y disponer los bienes y servicios. ¿Qué significa eso? Contratar empresas, manejar los bienes y disponer los bienes también. Entonces, contratar, ¿qué significa? Vas a contratar una empresa para la construcción de un hospital, por si. Ahí está la parte de la contratación, ¿no? Ya, entonces, ahora el manejo de los bienes también no es nomás que diremos, sacaremos las sillas de ingeniería civil o llevaremos a derecho, por ejemplo, eso no es correcto. No es correcto el manejo, sino tiene su propia norma y no se puede llevar de un lugar a otro, a no ser que en su reglamento diga, sí se puede, ¿no? Entonces, cumplir con ese reglamento. Entonces, aquí tenemos la contratación y disposición de bienes. Ahora, disposición de bienes significa cómo un bien lo vamos a dar de baja, una cosa que ya no sirve o ya está terminado de usar, ¿qué vamos a hacer? Eso es la disposición de bienes también, ¿ya? Ustedes ven, ¿no? En algunas instituciones públicas van a ver, en las alcaldías, así, están amontonadas las computadoras, las pantallas, las impresoras, o sea, otras cosas más. Es porque, primero, hemos visto en la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?, que los bienes del Estado son imprescriptibles, inembargables. Pues, ¿qué más son? Inalienables, dicen, ¿no ve? Entonces, no se puede vender, pero hay un procedimiento para hacer esta parte, ¿sí? Para hacer... ¿alguien está llamando? Ya. Entonces, tener que tener el dinero necesario, ¿ya? Y hacer la contratación. Esta parte de la contratación vamos a ver como siguiente capítulo, bien importante en la calificación de las propuestas, en la adjudicación de las propuestas, en la declaración desierta, qué vamos a hacer, cuántos métodos hay. Eso es esta parte del sistema de admisión de bienes y servicios. En esta parte vamos a ir solamente así rapidito, pero ya como un tema por llevar está el SAPS, ¿no? Sistema de admisión de bienes y servicios. ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer con esto? Dice, ¿no? Con el SAP.
es un reglamento que establece los mecanismos, ya, ya sea de venta o de baja oportuna de bienes, tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a exigir la disponibilidad de fondos para comprar, ¿no? Que se compromete. Diferenciar las atribuciones y solicitar autorizar inicio y llevar a cabo procesos de contratación. Simplificar los trámites. Entonces, toda esta parte es sobre la contratación. Y luego es el manejo. O sea, reitero, ¿no? O sea, un ejemplo había dado los pupitres, por decir, los bienes que están dentro de la universidad, tiene su propia norma, ¿no? No puedes llevar nomás de un lado a otro lado. O sea, eso es. Y también veremos los buses, ¿no? Seguramente tienen su propio reglamento, el uso o el manejo de los buses, ¿no? Tanto bus que tenemos en la UPEA, ¿no? No sé si a mi entender, mucha movilidad para muy poco, ¿no? Creo que no se mueven los buses. Y los buses están depreciando, pues como habíamos visto en el tema de impuestos, ¿no? Cada año se deprecia 20%. Y esos buses están parados y debe tener también su chofer asignado. ¿Cómo lo ven a ver esos buses que hay tanto en la UPEA? A ver, un comentario. Algunos No ni funciona, funcionan, ¿no? ¿no? De las caderas o no. Gladys, a ver. Gladys Asistiri. Bien. Participen, pues, jóvenes. A ver, ¿qué es Ariel? En cuanto a los juegos, digamos, personas cuando no tienen toda Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero las de horas extras, ¿no? Eh, Lamentablemente en las instituciones públicas no se paga ningún tipo de horas extras en las instituciones públicas. Sí, en las instituciones, en las empresas privadas sí se debe pagar, ¿no? Así es. La verdad, pues que en las instituciones públicas es mucho, digamos, el matonaje, ¿no? Hacia el trabajador, ¿no? Bueno, pero así está, ¿no? Entonces, este sistema de contratación de bienes y servicios de admisión tiene su propio decreto, el T Supremo, el número 181, ¿ya? Eso lo vamos a ver como un capítulo bien interesante, ¿no? Luego, como habíamos indicado en esa norma, está la contratación, manejo y la disposición de los bienes, ¿ya? O sea, vamos a contratar, ¿qué quiere decir? Vamos a contratar diremos, la elaboración de pupitres. ¿Cómo vamos a manejar? Tenemos que tener dónde van a ir los pupitres, así, ¿no? ¿Y cómo vamos cuando sea viejito, así, cuándo vamos a disponer? ¿Lo vamos a botar? ¿Lo vamos a regalar? Así, ¿ya? Lógicamente, todo tiene que estar normado, ahí en su norma tiene que decir esto. Que nos permite lograr una adecuada dotación de los bienes y servicios para satisfacer lo que está en el POA. ¿Ya? ¿Cuáles son los subsistemas del SAP? El SAP se hemos dicho que es un sistema, ¿no ve? Sistema de administración de bienes y servicios. Los subsistemas y los subsistemas de contratación, de manejo y disposición de bienes. Contratamos, manejamos y lo disponemos. Entonces, el SAP tiene subsistemas, ¿no? Subsistemas. Es bien importante esta parte porque aquí van a contratar empresas, ¿no? Y aquí es el manejo de esa cosa que está contratado y qué van a hacer con la disposición.
Luego, una vez que tenemos comprado, todo hemos elaborado, todo, tenemos que tener un lugar donde vamos a pagar por esos servicios. Eso se llama sistema de tesorería y crédito público. Seguramente las instituciones, hablando en forma general, tienen que tener muy al día, ¿no? Cuánto de dinero hay, vas a pagar, no vas a pagar, así, ¿no? Entonces, ahí está el sistema de tesorería y crédito público. Ahora, algunas instituciones también hacen sus préstamos, ¿no? Hacen préstamos de otras instituciones o ven la forma de financiar, entonces. Y bueno, este sistema de presupuestos tiene su propia norma también, ¿no? El 218056. Entonces, en esa parte de la tesorería es bien importante esta oficina, ¿no? Porque ahí se maneja prácticamente todo el dinero que hay de la institución, todo el dinero. Incluso tiene que ver si las deudas que tenemos se va a poder cumplir o si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, tiene que tener un manejo adecuado de todo el dinero de la institución. La contabilidad integrada es un sistema que ya prácticamente es el registro de los pagos que está haciéndose, ¿no? Las empresas, cuánto se les debe aún, cuánto eh, se va a cobrar, cuánto está por cobrar, etcétera, etcétera. Eso es sistema de contabilidad. Tiene su propia norma, que es 22, 29, 57. Ya, todas las no, todos tienen sus propias normas, ¿no? Y tenemos luego el sistema de control, ¿ya? Mm, como todo hay que ser bajo reglamento, el sistema de control en algunas instituciones se llama auditoría interna. Entonces, esa auditoría interna tiene que controlar cómo se está manejando los bienes en esa institución. Si han sacado dinero para comprar cemento, han comprado cemento, ¿dónde ha ido el cemento? Todo ese control tiene que haber, ¿no? Porque puede haber también desvíos, no sé, ustedes se imaginarán mal manejo de algunos recursos. Entonces, eso tiene que, primero, detectar y segundo, si hay cosas que se han hecho legalmente, pero falta alguna información, tienen que adjuntar mayor documentación, tal vez facturas, informes, así, ¿no? Así es. Entonces, en el sistema de control tenemos la auditoría interna, siempre en las instituciones públicas ahí, ¿no? Y luego el control externo posterior, que es en la Contraloría ya. El control interno, bueno, tienes la parte de auditoría interna, ¿no? Ahí está cómo controlar, cómo se ha manejado todo eso. El control interno previo es más o menos decir, como recomendaciones, ¿no? Este dinero van a manejar de esta forma, cuidado que manejen mal, así. Ya, el posterior es, ya van a manejar el dinero, ¿está bien manejar ese dinero? Así más o menos, ¿no? Control interno posterior. Ya el sistema de control externo gubernamental ya es aparte, digamos, hacemos un balance general eh, final de la institución y lo mandamos a la Contraloría, ¿no? Entonces ahí hay que, en ese control interno que tenemos, entonces se tiene que controlar los documentos, ver que están bien ordenados, completos, ¿no? Si no, hay que completarlos. Por decir, han sacado dinero para comprar cemento. Lógicamente, está su factura de cemento, ¿no? Entonces, esas cosas para que no sea luego problema posterior, ¿no? Y decir dónde también se ha utilizado ese cemento, diremos, tal vez en algún piso, no sé. Ustedes verán, diremos, cómo más o menos se imagina, pero sí tiene que haber un control externo, ¿no? Entonces, se hace una auditoría. Eh, muchas veces decimos, ¿no? Van a hacer una auditoría, pero hay que ser claros, pues, ¿no? Porque hay auditorías especiales que, pues, exclusivamente de algo en particular, ¿no? Por ejemplo, ya, que se haga una auditoría a la construcción de derecho, por decir, ¿ya? ¿Qué tipo de auditoría? ¿Legal? Eh, ¿Auditoría administrativa? ¿No? Entonces, eso tiene que establecerse, ¿no? Así. Entonces, en el control externo tenemos la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna en cada institución, o
los trabajos que realiza alguna consultora como auditoría. Entonces, la Contraloría, que es la que controla prácticamente, ¿no? Con esta norma, ve pues que el manejo eficaz, que está, ¿no? Eficaz, supervisa el manejo de esos dineros, controla y promueve el buen manejo de los bienes. Ya, la Contraloría prácticamente hace el control. Lógicamente, imagínense que todas las instituciones públicas se haría un control total. Para eso también está pues, la parte interna del control, ¿no? Tenemos el Consejo Universitario, en nuestro caso. Es la parte diremos, de fiscalización. No sé si eso está cumpliéndose en nuestra universidad, ¿no? ¿Ves? Entonces, la Contraloría General del Estado, ¿qué puede hacer? ¿Ya? Puede examinar en cualquier momento los registros de operaciones, en cualquier institución, conocer los programas, labores, qué está haciendo la institución. Y también pide información, y si no cumple con la información, le puede decir a la alcaldía o a la institución pública, se le congela sus fondos. No manejan bien, y hasta que tengan cierta información, no se les dé ni un peso más, así más o menos es, ¿no? Entonces tiene que haber, y en caso de que no haya o se niegue la autoridad del alcalde, etcétera, pues la Contraloría puede demandarle públicamente, ¿no? Hacer que el señor cumpla. Y bueno, hasta ahí está la ley SAPCO. ¿Alguien quiere preguntar algo? Inge, buenos días, Sí, disculpe, buenos ¿me puede? días, disculpe. ¿Me puede? Sí, adelante, Alison. Adelante. Inge, respecto a esta Inge, ley respecto a que esta ley que la 1178 la que regula 1178 que lo regula que es lo todo lo que que es el sector es todo público, lo que es el sector público, la universidad está bajo esta ¿la norma? universidad está bajo esta norma? Sí, perfecto. Todas las instituciones públicas están bajo esta norma. En este caso, las universidades, todas las universidades públicas, ¿ya? Y la Contraloría tendría que estar controlando o atender en caso de que haya alguna denuncia. Las universidades controladas por la Contraloría, todas las universidades. Es la respuesta, Alison. ¿Otra pregunta más? ¿Alguien más? A ver. Rubén Flores. Rubén Flores, ¿no estás en clases? Rubén Flores Pinto, ¿no estás en clases? Aquí estoy, Inge. Aquí estoy, Inge. ¿Qué pregunta tienes, Rubén? Rubén, ¿cuántos sistemas tenemos en la ley SAPCO? ¿Cuántos? ¿Alguien puede decir? 8, Inge, 8. Muy bien, 8 es, ¿no? 8. 8 sistemas, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos terminado. Esta es la ley SAPCO. Ya. Tienen que hacer sus prácticas, ¿no? No sé, seguramente van a tener que verse algún momento para que entreguen sus prácticas. Faltan sus prácticas, creo que desde impuestos, ¿no? Impuestos, contratos, la ley SAPCO. ¿Está bien? ¿Se puede ir a la universidad? ¿No sabe si ahí pasó? ¿Cómo están viéndolo ustedes? ¿Han ido alguna vez a la universidad o no? No había paso, No Inge, había paso, pero Inge, desde San pero Roque, desde San Roque, a pie nomás. Pucha. a pie nomás era.
¿Sigue bloqueado? Distrito 7 Distrito 7 está bloqueado. está bloqueado. Mm, Además, Ya, ya Además, que igual seguimos ya bloqueando, que igual Ángel. seguimos bloqueando, Ángel. Mucha. La. y Adelante, Alison. además las Y además, actividades las administrativas en actividades la universidad administrativas en la están Mucha cerradas. exageración también. Deberíamos funcionar en algunas cosas administrativas, ¿no? Sería desbloquear, sería Inge. desbloquear. ¿Cómo, en qué caerá, ¿no? Toda esta situación Usted, política. Inge, ¿qué Usted, opina Inge, ¿qué respecto al opina paro? respecto al paro? Ah, bueno, yo creo que tenemos que respetar la democracia, pues, ¿no? Ha sido elegido un presidente y mal o bien hay normas también para cambiar al presidente, ¿no? En medio año, o sea, en media gestión, en 2 años se puede hacer un referéndum y cambiar al presidente. Porque estos líos ahorita, como lo vemos, es más un tema político, digamos, ¿no? Que claro, se busca un motivo para que se saque al presidente, pero eh, es un gran perjuicio, pues, para el gobierno, para el Estado, ¿no? A ver, vamos a ver qué cosas, en qué nos estamos perjudicando. Mm, como les decía, ya no hay movimiento económico, ya no se está, ya las ferreterías, por ejemplo, no están emitiendo facturas, ¿no? Esas facturas va a, como recaudación, digamos. Los peajes, diremos, en las carreteras, ya no hay ingreso por ese medio, se está perdiendo también por ahí, ¿no? Porque de todas maneras, el Estado tiene que pagar pues a los policías, a los maestros, cuáles son sus obligaciones, pero los ingresos económicos están bajos, diremos, ¿no? Ahora, tampoco veo que es un movimiento a nivel nacional, ¿no? Más es en La Paz, creo que en otros lugares. Entonces, bueno, aquí es una lucha ya más que todo de, ya no por tema de proyectos, sino lucha de clases, me parece a mí, ¿no? Una clase contra otra clase, ese es, ¿no? Y bueno, cuando es ese tema, pues es un tema político. Y a ver, aquí es el gobierno. No nos conviene también estar parado tanto tiempo. Yo particularmente tengo mi empresa, pero no tengo gasolina, no tengo diésel. Al personal, a mis trabajadores, algunos los he retirado, algunos les he dado vacaciones obligadas. Entonces, otros estamos pagando, pero sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no puedo viajar. Sí, entonces es un gran perjuicio. Ahora, también tiene razón también la parte de la sociedad civil, digamos, ¿no? La gasolina basura, dice, tiene que haber responsables. Bueno, entonces estamos en un empate político, ¿no? Empate, ¿no? Eso se llama empate político. Cada uno busca una cosa y al final algo tiene que pasar para que esto se solucione, ¿no? Ojalá que no haya bajas, o sea, muertos, ¿no? Porque a ver, los inocentes son los que caemos en esto, ¿no? Así. ¿Qué dices vos, Alejandro? Sí, se oye, ¿qué dices? Alejandro. Sí, se oye, ¿qué dice? Y dije, hay ¿Ah? veces, es la verdad también, no A son, no es veces, la nivel verdad, también no nacional, son pero el nivel departamento de La nacional, Paz y eso del Alto nomás departamento de La Paz son y eso del Alto nomás son pocos pocos distritos que distritos que están están bloqueando, ¿no? Dije, bloqueando, ¿no? y la, Y la, Sí, así es, ¿no? En el centro, pues no diremos no en el alto, todo en hay que hacer. Eh, hay muy poca movilidad, pero por lo demás, todos están trabajando normal, están ganando plata normal, a diferencia de otros que están perjudicándose, ¿no? y ingeniero, una ingeniero, una pregunta pregunta también. también. Adelante. Respecto a los Respecto a exámenes los no exámenes, invalidos, yo creo que la yo creo que la mayoría mayoría
incluyéndome también, no, incluyéndome también, no, ella podía hablar y ella podía hablar y yo le he yo entregado le he el examen entregado el examen, carga y está carga en y clase está en y clase, y yo dijera, y yo le he quiero, pedido le varias pedí veces, le dije, "Permiso, también no fuera de las también tengo ¿Presenta tu examen, Alejandro? ingeniero, ahorita sí que ingeniero te ahorita puedo sí que compartir mi puedo compartir pantalla mi y pantalla salir. ¿Pero has presentado tu examen? Sí, ingeniero, sí, ingeniero. ¿Y tienes calificación? está con cero, Está con cero, ingeniero. Ah, a ver, ¿cómo hacemos esto? Me voy a me manda. anotar, segundo. No sé si estás en el grupo. Lamentablemente muchos no están en el grupo. Estoy en el A ver, grupo yo me voy a Estoy fijar, a en el ver. grupo, ingeniero. Ya, Inge, a ver, van a por salir. favor. A Inge, ver, vas a dedicar un tiempito para esto, ¿ya? A ver, vamos a ver. Inge, Ingeniero. Adelante. yo diría que Yo diría que se haga una se sesión haga una aparte sesión ahorita aparte mismo, ahorita porque creo que no mismo, es el porque único creo caso, que no es Inge. el único caso, ingeniero. Am, ya, puede ser esta noche. Sí, Inge, Sí, ingeniero. Ya. A ver, pero quiero fijarme de Alejandro. Alejandro y Anarico, dices, ¿no? sí, Inge, Sí, ingeniero. A ver, Alejandro y Anarico. Material Ordenó, Classroom. Ordenó, ¿Cómo? captúrate lo que me aparece captúrate a lo que mí. me aparece a mí. A ver, estoy viendo un ratito. Mm, Alejandro y Anarico. Sí, Inge, le mando. Sí, le mandó. Y Anarico. No tienes nota, ¿no? Sí, Inge, Sí, ingeniero. justamente le estaba hablando por Justamente WhatsApp. estaba hablando por WhatsApp. ¿Por qué? Pero, ¿cuál es el problema que has tenido? ¿No has subido? No, No, ingeniero, ingeniero, le preguntaba, ¿le puedo mandar le puedo comprobante? mandar Y me ha dicho, comprobante no me ha y llegado, no si me ha debe llegado, faltar así su debe carga, faltar usted su cambiar cargo, carga el y cambio demás, de no cargo puede y ser demás, entregado. Por entregado, eso, y por después eso, ley y de escrito después ley de escrito, y directo cero y nomás, directo estaba cero en nomás, minuto. estaba en minuto. Ya, según aquí en el Classroom, no has mandado tu examen. Sin ye, Sin que, es que a mí me es parece que a mí me entregado, parece pero, entregado, pero no. y Y No, según aquí no tienes, digamos. Primer parcial tienes sí tengo notas. sí tengo notas. Alejandro y Anarico. Ahora, a ver, ¿qué hago aquí? Le comparto mi Le comparto pantalla. mi pantalla. Ya, otro tema, ¿quién es otro? Inge, disculpe, Inge, en caso disculpe, que en no he caso que podido no he podido el enviar examen. el examen. ¿No has podido enviar examen? No, no No, cargaba. no Le dije en cargaba. su momento, Le dije en su pero todos momento, estaban hablando en el pero todos momento estaban y hablando en el momento y Alison, ¿no ve? sí, ingeniero, por favor. sí, ingeniero, por favor. Alison, igual, no tienes nota. Sí, Inge, no se ha querido Sí, que subir no se el ha querido archivo. subir el archivo. Ya, no sé. Aquí, por ejemplo, Alison, no has presentado, digamos, tu examen. Y ya no sé lo demás, qué cosas más puedo también ir a hacer. Porque todo lo demás, otra persona, a ver, otro que tenga problemas.
Inge, buenos días. Igual he Inge, tenido buenos días. Igual he tenido ese problema, ese problema, ese inconveniente inconveniente de que no de hemos que no hemos enviado a enviado tiempo el a examen tiempo a el algunas examen 5 a algunas personas que 5 queramos personas que hace rato queramos hace rato. y he tardado en eso y Y he yo le había tardado en eso escuchado que era y yo le había para once escuchado que era cuarenta el para once examen cuarenta el y le he examen enviado a y le he las, enviado creo, a a las las once creo, a y las treinta si no me 11 equivoco, y le he 30 si no me explicado también equivoco, y por WhatsApp, me he explicado también por WhatsApp, también por también por teléfono. María Mercedes Víctor. María Sí, Mercedes. A ver, voy a ver. Sí, ¿Tu apellido? Vilca Vilca López. Vilca. Mm, igual no has entregado, no tienes tu examen, María Mercedes. No has entregado tu examen. ¿Otro? Bueno, no sé cómo vas a corregir esto, pero mm, esos son los problemas, sabes, que tenemos respecto a exámenes virtuales, ¿no? Ahora también no se puede entregar, pues, o sea, después, o sea, ¿en qué tiempo ya habrán hecho, no? Van a tener que dar otro examen, algo así será, pues. Inge, Inge, Sí, adelante. bueno, los compañeros deben bueno, tener los algún compañeros deben comprobante, tener ¿verdad? algún De que han comprobante, ¿verdad? enviado De a que han enviado tiempo, a las dificultades. tiempo las Según dificultades. eso, podría Según realizarte eso, podría realizar la sesión de esta noche, la Inge, sesión y de a esta ver noche y alguna a solución, ver alguna solución, porque todos deben tener porque sus todos deben tener comprobantes, ¿no sus ve? En su comprobantes, ¿no ve? captura, por lo menos. Captura, por lo menos. Mm, Y en la captura se Y en muestra la pues, la captura hora. se muestra pues, la hora. ya. A ver, algo hay que hacer, ¿no? Eso ¿Cuántos será? también yo Pues dos, diría, tres hasta ahorita han Inge. reclamado, ¿no? Sí, yo también, Inge. Sí, Yo yo también dije, recomendaría yo porque también a dije, mí me porque parece a mí me entregado parece y entregado también por eso, y como te también estaba por eso, diciendo, como le te estaba pueden diciendo, le compartir puedo pantalla de compartir mi pantalla Drive de mi Drive porque está que se ha porque entregado. que se ha entregado. Y en nuestro PDF Y está nuestro PDF encargado. está encargado. Porque aquí en el Alejandro, no tienes entregado. Estoy ahorita con el Classroom. A ver. Inge, ha habido no Ha solamente en habido esta no materia solamente en esos esta materia problemas, esos debido problemas, principalmente debido con las fallas del internet. principalmente por las fallas del internet. Ya, a ver, vamos a ver cómo se hace. Pero en último caso van a tener que dar otra vez examen. Inge, buenas tardes. No sé si de Inge, mí buenas también me lo tardes. podría No sé revisar, si de mí Inge. He también me lo tenido el mismo podría revisar, inconveniente. Inge. He Mi tenido el nombre mismo es Chiste inconveniente. Vargas, Mi Jonas nombre es Roger. Chiste Vargas, Jonas Roger. Mucha.